Vamos a continuar entonces con nuestro segundo expositor que nos acompaña desde Venezuela, el doctor José Luis López Dopico. Es especialista en medicina interna y hematología. Actualmente es el jefe del Departamento de Clínicas Hematológicas del Banco Municipal de Sangre del Distrito Capital en Caracas, Venezuela, desde el 2005. Es miembro fundador de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, es docente del posgrado de Medicina Interna y posgrado de Hematología en la Universidad Central de Venezuela. Es investigador overseas del National Cancer Institute en el programa Cancer Therapy Evaluation Program, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y de la Sociedad Venezolana de Hematología. Ha publicado diversos artículos y participado en innumerables conferencias en temas relacionados a la oncohematología. Ha sido investigador y co-investigador de múltiples estudios, la mayoría sobre la leucemia mieloide crónica y las diversas opciones en su tratamiento. Vamos a recibir al doctor con el tema Racionalizando la opción terapéutica en la leucemia mieloide crónica. Bienvenido, doctor López. Muchas gracias. Bueno, mientras arreglan un problema técnico aquí, quisiera agradecerle al doctor Grullón la presentación y al CEDIMAT por la invitación a estas conferencias. Vamos a hablar de leucemia mieloide crónica desde la perspectiva de un servicio que se creó en el año 1999 a propósito de que Laboratorios Novartis nos diera el Glivec como una droga de investigación en aquel momento que se llama STI 571 y tuvimos la oportunidad de enrolar muchísimos pacientes y aprender de estas nuevas áreas terapéuticas. Posteriormente se creó un servicio de leucemia mieloide crónica, una unidad de investigación clínica y actualmente manejamos más de 1000 pacientes con leucemia mieloide crónica y bueno, vamos un poco a presentar esa experiencia, no tanto la revisión de los estudios clínicos, que es lo que siempre se hace en las presentaciones de leucemia mieloide crónica, sino un poco la visión de un país latinoamericano con las dificultades que tenemos en nuestros países latinoamericanos y yo creo que esa experiencia es mucho más válida. Esta es una curva que debemos revisar, es una curva histórica. Esta es en los estudios de leucemia mieloide crónica del grupo alemán. Fíjense cómo tenemos lo que dio origen a que los inhibidores de tirosina quinasa pasaran a ser la primera opción en leucemia mieloide crónica. Es la curva en azul que vemos, que es la introducción del imatinib, y esta es la revisión del grupo de pacientes de imatinib del 2002 al 2012. Fíjense que la sobrevida a 5 años es del 90% y la sobrevida a 10 años es de 83%. Y esto era mucho mejor que lo que históricamente se conseguía con los tratamientos tradicionales y el trasplante halogénico de médula ósea, que estaba alrededor de 60% de sobrevida a los 10 años. Entonces, aparecieron los inhibidores de tirosina quinasa y esta enfermedad y este grupo de tratamiento pasó a ser lo que hoy se considera en la filosofía médica como medicina de alto valor. Una medicina personalizada que utiliza nuevos métodos diagnósticos, que se pueden medir las evaluaciones de la respuesta con una metodología, que esta medición de la respuesta y estos nuevos medicamentos mejoran la eficacia de la enfermedad y se reduce el riesgo de mortalidad. Los inhibidores de tirosina quinasa califican perfectamente para lo que es este concepto filosófico médico de medicina de alto valor. Cuando nosotros recibimos en la consulta un paciente con leucemia mieloide crónica, tenemos que pensar la estrategia de tratamiento que vamos a seguir en ese paciente. Esto depende a veces de la situación del paciente, del centro donde nosotros trabajamos y de las condiciones del país donde trabajemos.
Nosotros tenemos tres opciones actualmente: tratar como una enfermedad crónica, tener una estrategia de sobrevida libre de tratamiento. Esto es pensar que vamos a aplicar nuevos tratamientos y que en un tiempo prudencial pudiéramos liberar al paciente de ese tratamiento y cronificar la enfermedad con tratamiento o cronificarla sin tratamiento. Y la tercera estrategia es la curación. Cuando hablamos de curación, siempre pensamos en trasplante halogénico de médula ósea, porque el trasplante halogénico de médula ósea en leucemia amiloide crónica ha demostrado ser curativo. Pero hoy en día tenemos suficiente evidencia en estudios clínicos nuevos de que la leucemia amiloide crónica pudiera estar potencialmente curada con el uso de inhibidores de tirosina quinasa. Entonces, ¿qué le pedimos a los hematólogos cuando tenemos un paciente enfrente? Una historia clínica que hoy en día debe ser muy centrada en las comorbilidades del paciente, porque ya no tenemos una sola opción terapéutica, sino tenemos tres opciones terapéuticas aprobadas en primera línea en leucemia amiloide crónica: el imatinib, el nilotinib y el dasatinib. Entonces ya tenemos un portafolio de opciones para escoger. El estudio morfológico de sangre periférica es fundamental porque casi todas las clasificaciones de riesgo se hacen en base al dato de la primera hematología cuando diagnosticamos el paciente. El estudio genético mínimo que debe incluirse en un paciente, ya no todo en nuestro país, a veces nuestros países no tienen todas las posibilidades diagnósticas genéticas, pero debemos tener por lo menos un estudio que demuestre que el paciente tiene traslocación 922, que es el que conocemos como cromosoma Filadelfia, o en su defecto el BCR-ABL, que es el oncogen producto de la traslocación 922. Y debemos, algo que no hacíamos y que inclusive hoy en día no hacemos en nuestro país, la mitad de los hematólogos no lo hacen, es ver la fase de la enfermedad y su riesgo. Entonces, yo les traigo aquí tres casos clínicos de nuestro servicio, que son tres pacientes representativos de cómo nos puede llegar en la vida real un paciente con leucemia amiloide crónica, que no es el paciente que se escoge para los estudios clínicos. Recordemos que los estudios clínicos siempre escogen o seleccionan como el paciente con menos riesgos, con menos comorbilidades, y los resultados son importantes para la aprobación de la droga, pero no son los resultados reales de lo que nosotros vemos en lo que se llama la vida real. A nosotros nos llegan los pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, EPOC, ancianos, otras enfermedades, otros cánceres, además de leucemia amiloide crónica, y esos pacientes son obviados de los estudios clínicos. Eso tiene sus razones. Y aquí tenemos tres pacientes: una mujer, Mercedes, de 38 años, asintomática, sin comorbilidades, una enfermera de quirófano del hospital que nosotros tenemos enfrente, y en un examen que le hacen rutinariamente antes de tomar las vacaciones, le encuentran 42.000 blancos, 2% de blastos en sangre periférica, 6% de basófilos, plaquetas 90.000 y una esplenomegalia de 12 centímetros. Son muy resumidos los puntos importantes para después hacer la clasificación de riesgo. El señor Enrique, de 68 años, un diabético de más de 20 años, ya inclusive dependiente de insulina, fumador. Le colocaron 2 años antes del diagnóstico 3 stents coronarios por cardiopatía isquémica. Tenía 228.000 glóbulos blancos con 3% de basófilos y 3% de eosinófilos, y plaquetas 226.000. Y vaso no palpable, no había esplenomegalia. Isabel es una muchacha joven de 20 años, estudiante universitaria, asintomática. Tuvo un brote lúpico 2 años antes del diagnóstico de leucemia amiloide crónica, ahora sin tratamiento. Inicialmente pensaron que la leucocitosis podía deberse a prednisona, pero la prednisona fue retirada, tenía el lupus controlado y mantenía 28.000 glóbulos blancos. En sangre periférica, 1% de blastos, 12% de basófilos y plaquetas 110.000. Ella sí tenía esplenomegalia, 5 centímetros del reborde costal izquierdo. Fíjense que son tres pacientes bastante diferentes. Una mujer de mediana edad, un señor mayor con comorbilidades importantes y una muchacha joven. Entonces vamos a aplicarle la clasificación de riesgo a
a este paciente. Vamos a cerrar esta ventanita. Entonces, fíjense que nosotros tenemos aquí que si nosotros usamos el índice SOCAL, que es el que más comúnmente nosotros conocemos, Mercedes nos da un riesgo intermedio, Enrique un riesgo bajo, Isabel un riesgo bajo. Si le aplicamos el EUTOS, que es del grupo europeo, del European Leukemia Net, nos da alto, bajo y alto. Y un nuevo índice que desarrolló el grupo de European Leukemia Net, que es este EUTOS Long Term Survival, nos da alto para Mercedes, intermedio, intermedio para Enrique e Isabel. Tenemos que tomar en cuenta que el SOCAL se hizo para interferón, no se hizo para los inhibidores de tirosina quinasa, pero en todos los estudios clínicos realmente el SOCAL ha sido bastante predictivo, pero solo se asocia a peor sobrevida libre de progresión. O sea, un SOCAL alto lo que nos da es alto riesgo de progresar a fase acelerada o crisis blástica. Y recordemos que hoy en día el objetivo del tratamiento de la leucemia mieloide crónica es evitar llegar a la crisis blástica, porque ahí no hay tratamiento, inclusive es muy malo el trasplante halogénico de médula ósea. Entonces, la estrategia terapéutica actual es mantener al paciente en fase crónica y tratar de disminuir o desaparecer en lo posible el BCR-ABL, que es la mutación que maneja la fisiopatología de la enfermedad. El índice EUTOS predice el riesgo de no alcanzar respuesta citogenética completa a los 18 meses de tratamiento. Al final, esto nos da mayor riesgo de progresión. Se parece un poco al SOCAL. Pero el ELTS predice el riesgo de morir por leucemia mieloide crónica. Entonces, podemos usar el SOCAL o el EUTOS, particularmente a mí me gusta más el SOCAL, y el ELTS, y eso lo vamos a tener enfrente en la primera consulta del paciente con leucemia mieloide crónica. Entonces vemos a Mercedes que tiene un intermedio riesgo, SOCAL, para nosotros intermedio y alto es igual, es malo, y un alto riesgo de morir por leucemia mieloide crónica. Enrique tiene bajo riesgo de progresión, un intermedio riesgo, e Isabel igualmente que Enrique. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a escoger tratamiento más adecuado para ese paciente. En la parte inferior del slide le pongo la dirección donde estas fórmulas para cálculos son muy complejas, matemáticas, pero esta dirección que ustedes la pueden copiar, leukemianet.org, o ponen SOCAL o EUTOS ELN en un buscador y les va a llevar a la página del European Leukemia Net y ahí tienen ya, lo que hacen es rellenar los datos que le piden y le calcula todos los scores. Ok, aquí lo que les quiero resaltar es qué datos son importantes para ese score. Bueno, Mercedes tenía 90.000 plaquetas, hoy en día se sabe que la trombocitopenia, el diagnóstico es un marcador de mal pronóstico, no tanto los otros datos que aparecen allí. Para el señor Enrique, 68 años, diabetes mellitus de 20 años, fumador, 3 stent coronarios, nos da riesgo de comorbilidades. Y la muchacha joven tiene una enfermedad inmune y unas plaquetas que no están normal. O sea, serían los dos más predictivos. Entonces, estas características de los pacientes los tenemos que analizar. Por ejemplo, comorbilidades de Mercedes, ninguna. Comorbilidades de Enrique, ya las hablamos. Isabel tiene la enfermedad inmune. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos dos mujeres que están en edad fértil, una con 38 años y otra con 20. Entonces, la posibilidad de embarazo, que ninguna de las dos tenía hijos, pues para Mercedes es un poco más baja por la edad. No está tan interesada ya en embarazo, pero Isabel sí tiene 20 años y es muy probable que quiera tener hijos a futuro. Y Enrique, pues no aplica. Con respecto a la adherencia, que también es importantísimo en estos tratamientos crónicos, para Mercedes, probablemente una mujer de 38 años, enfermera con cierto nivel de conocimiento, la adherencia pueda que sea buena. Para Enrique, acostumbrado a 20 años de diabetes, a tomar pastillas, insulina, hacerse exámenes durante muchísimos años, el tomar una tableta adicional no creo que vaya a ser mucho problema,
pero para Isabel sí, porque la adherencia suele ser mala en adolescentes y adultos jóvenes, porque no están acostumbrados a tratamiento y porque es un fastidio tomarse una tableta diaria o 2 veces al día. Entonces, existen 3 ITK aprobados. Los estudios que dieron origen a esta aprobación fueron el IRIS, que fue imatinib contra interferón, el ENES, que fue nilotinib contra imatinib, y el Dacision, que fue dasatinib contra imatinib. Todos ellos lograron la aprobación en primera línea en un paciente con leucemia mieloide crónica. Vamos a analizar rápidamente en un slide cómo fue la evolución de nilotinib y dasatinib, que son los que se llaman segunda generación. Aquí vemos que la respuesta molecular mayor a 12 meses, según el SOCAL, fue mucho mejor en los 2 brazos de nilotinib que en el de imatinib. Además, la progresión a fase acelerada y crisis blástica fue mayor en el grupo de imatinib. Y aquí podemos ver que ninguno de los pacientes con respuesta molecular mayor progresó a fase acelerada o crisis blástica, y que 3 pacientes que solo habían alcanzado respuesta citogenética completa, que para el momento era el gol estándar del tratamiento de leucemia mieloide crónica, progresaron a fase acelerada y crisis blástica. Con este estudio es que dio origen a que el estándar de tratamiento, el gol que nosotros debemos lograr, es por lo menos la respuesta molecular mayor, y no tanto la respuesta citogenética completa, porque se demostró que ningún paciente progresaba si se alcanzaba respuesta molecular mayor. En el estudio de Dacision, que es el de dasatinib y imatinib, se encontraron exactamente los mismos resultados. El porcentaje de respuesta molecular fue mejor en dasatinib que con imatinib, y además se empezó a manejar un concepto que los pacientes que logran alcanzar una reducción del BCR-ABL de un logaritmo, que es lo que se llama 10% de la escala internacional, que voy a explicar a continuación, esos pacientes actúan como un factor predictivo positivo de mejor evolución. O sea que cuanto más rápido nosotros disminuimos el BCR-ABL, que es la mutación marcadora de la enfermedad, ese paciente va a evolucionar mejor y el riesgo de progresión es menor. Lo que significa que si nosotros tenemos riesgos intermedios o altos, probablemente el paciente vaya mejor con inhibidores de segunda generación en primera línea que con el uso de imatinib. Entonces, los inhibidores de segunda línea que demostraron ser más efectivos y menos progresión, pero que no habían demostrado hasta la fecha que la sobrevida global era mejor, pero que sí se progresaba menos, no dejan de tener efectos colaterales, al igual que imatinib. Los 3 inhibidores tienen efectos colaterales, unos leves y otros más severos. Es importante destacar que con imatinib los efectos colaterales o los eventos adversos son muy frecuentes, pero suelen ser grado 1 o 2, no muy severos. Con los inhibidores de segunda generación en primera línea o en segunda línea, los eventos adversos son mucho menos frecuentes, pero cuando están, son severos. Por eso, uno tiene que sopesar las comorbilidades del paciente para escoger el inhibidor. Este es el reporte del Dacision, dasatinib contra imatinib, a 5 años, donde vemos que, por ejemplo, el derrame pleural, que es una de las cosas más ligadas al uso de dasatinib, grado 1-2 se presenta en 26% de los pacientes a 5 años. Los severos, grado 3-4, solo 3%. Pero estamos hablando que 1/3 de los pacientes van a tener un derrame pleural que probablemente a lo mejor nos puede obligar a suspender la droga. Sin hablar de hipertensión pulmonar y fatiga crónica. Con respecto de nilotinib, nosotros tenemos arteriopatía periférica. Fíjense que nilotinib en el estudio tenía 2 ramas, una de 300 miligramos 2 veces al día, que es la que se aprobó para el uso en primera línea, y una de 400 miligramos 2 veces al día. Arteriopatía periférica 2.5%, enfermedad isquémica cardíaca 3.9% y accidente vascular isquémico 1.4%, en el grupo de 300 miligramos. El que usaba 400 miligramos tenía más eventos isquémicos cardíacos y más eventos isquémicos cerebrales, pero la arteriopatía periférica era igual. Entonces tenemos que tomar en cuenta y
saber muy bien el manejo de los eventos adversos. Es una tablita que la pueden encontrar en el libro educacional de ASH o en los insertos de los productos. Y básicamente, resumiendo, imatinib tiene muchos eventos adversos, pero no tan serios. La retención de líquido y la neutropenia y trombocitopenia es lo más remarcable. Con nilotinib, las alteraciones de laboratorio sin una expresión clínica, y el prurito, básicamente, y con dasatinib, el derrame pleural y la trombocitopenia o la neutropenia. Pero debemos aprender a manejar estos eventos adversos porque eso es lo que va a hacer que nosotros manejemos mejor a nuestros pacientes. Entonces, conociendo todo esto, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Para Mercedes imatinib, bueno, un Zócar intermedio y un Eutos alto no pareciera ser la mejor opción. La señora no tiene comorbilidades, por lo tanto, la mejor opción sería nilotinib o dasatinib, a lo que tengamos disponible. Para Enrique, evidentemente, nilotinib no sería una buena indicación porque es un diabético con enfermedad ya coronaria isquémica. Dasatinib pudiera ser, pero tenemos el hecho de que un 20% de los pacientes hacen hipertensión pulmonar y es un paciente con una cardiopatía isquémica crónica y pudiera ser potencialmente arritmogénico, y nilotinib y dasatinib pudieran tener un riesgo de arritmias. Entonces la mejor opción es imatinib. A pesar de que es el paciente que luce peor, su mejor opción terapéutica es la primera generación de droga. Y para Isabel, que es una muchacha joven, imatinib pudiera ser una opción, pero tiene un LTS intermedio, pero el Zócal es bajo. Tiene un lupus hace 2 años que está controlado y actualmente sin tratamiento, entonces dasatinib no sería una buena opción porque tiene una enfermedad inmune. Recordemos que dasatinib tiene un efecto linfopénico y inmunomodulador y puede hacer que enfermedades autoinmunes aparezcan o rebroten. Por lo tanto, nilotinib sería su mejor opción. Entonces, fíjense cómo sopesamos y debemos hacer esto pensando siempre en que el paciente podemos llevarlo a una descontinuación de tratamiento a futuro. Esta tabla uno la tiene que tener en el consultorio y tenerla siempre presente. En el lado azulito, que es el lado era la clasificación en el 2009, pero la nueva clasificación o guías, que en el 2013 se aprendió muchísimo de los inhibidores de segunda generación. Entonces fíjense que antes nosotros pedíamos respuesta citogenética completa al año como un mejor marcador de tratamiento. Sin embargo, ahora al año lo que se pide es respuesta molecular mayor. Y a los 3 meses, el BCR-ABL menos del 10% en estándar internacional, con PCR cuantificado, con una metodología estandarizada, ojo, estandarizado, porque si no, no sirve la determinación. Hay unas guías y unas estandarizaciones que hoy en día se usan y hay muchísimos métodos comerciales que no están estandarizados. Eso no sirve, tiene que ser un método que tenga estándar internacional para poder ser confiable. Vemos que ya se recomienda el BCR-ABL a los 3 meses de tratamiento y respuesta citogenética completa pasó del año a los 6 meses, porque esto es más predictivo de buena evolución. Entonces, con imatinib, con los criterios del 2009, 83% de los pacientes a los 10 años estaban bien y en fase crónica. Con estos nuevos criterios, 98% de los pacientes están bien a 10 años y en fase crónica. Entonces, evidentemente, la determinación del BCR-ABL pasó a ser un marcador de la mejor opción para medir la respuesta al inhibidor de tirosina quinasa. ¿Qué significa escala internacional? Cuando nosotros tenemos un paciente diagnosticado, eso es 100% de BCR-ABL. Eso es un número teórico. Entonces, un paciente que alcanza respuesta molecular mayor significa una reducción de 3 logaritmos
tenemos una escala internacional de 0,1%. Eso significa 100, 10, un logaritmo, 1%, dos logaritmos, 0,1, tres logaritmos. En eso se basa esto. Entonces, todo paciente, cuando el reporte que nosotros recibamos dice estándar internacional, el objetivo de nosotros es ver ese resultado en 0,1% o menor después de un año de tratamiento según las guías del 2013. Y debe tener 10% o menos a los 3 meses de tratamiento. No significa que si está más de 10% el paciente le va a ir mal, pero significa que la posibilidad de que no le vaya bien a futuro es mayor. Entonces, si nosotros logramos 4.0, o sea 0.01 o menos, mejor. Entonces, bueno, aquí tenemos Mercedes, Enrique, Isabel. Fíjense que Mercedes empezó con dasatinib, Enrique con imatinib, Isabel con nilotinib. Entonces, aquí tenemos que el PCR cuantificado a los 3 meses estaba en 9,8, 10%. O sea que está bien, pero Enrique no le iba tan bien, 22%. Isabel le fue muy bien, 1.2%. Al año, que debe estar en respuesta molecular mayor, Mercedes casi la alcanza, 0,12%, Enrique no la alcanzó, Isabel la sobrepasó. Y al año y medio, los 3 pacientes, Mercedes seguía casi en respuesta molecular mayor, ahí en el límite. Enrique la había alcanzado y estaba en un poquito más, y Isabel le fue muy bien. Entonces, fíjense, este es el mismo grupo alemán que yo les mostré en la primera diapositiva, y fíjense que la columna azul son los pacientes que alcanzan respuesta molecular de 3 logaritmos de reducción o más. Eso significa que con el tiempo la gente va logrando mejor respuesta. Y que hay un grupo de pacientes, que es los de la columna azul y los de la columna roja, donde no les va tan bien. Ese grupo de pacientes, nosotros tenemos que hacer alguna estrategia para que no progresen a futuro. Entonces, es importante la adherencia, que es algo que les nombré. Presente en toda enfermedad crónica, es un tema que usualmente no es importante para el médico, porque bueno, si el paciente no se toma el tratamiento es un problema del paciente, no del médico. Pero al final es un problema médico. El paciente lo obvia y la evidencia es clara que el paciente, si no toma adecuadamente el tratamiento, va a progresar. Es dependiente en gran medida de los eventos adversos. A veces hay pacientes que no se lo toman porque tienen un evento adverso y el médico no le hace mucho caso al evento adverso. Entonces, informar al médico del incumplimiento y decir las razones es importante para tratar de buscarle la mejor opción terapéutica posible al paciente. Pues a veces tiene un evento adverso y no lo dice, entonces hay que preguntárselo, porque si el médico no se lo pregunta, a veces el paciente no lo dice. Fíjense por qué es importante. Esto es la adherencia a imatinib. Fíjense, inicialmente tenemos 2.921 pacientes y al año 685 pacientes habían incumplido el imatinib. O sea que estamos hablando de un número de pacientes importantísimo. Más de la mitad de los pacientes incumplen tratamiento. Y fíjense qué significa esto. Esa curva azul que ustedes ven son los pacientes que alcanzaron respuesta molecular mayor, que es lo que queremos, tomando más de 90% de las dosis prescritas. La curva amarilla son los que no alcanzaron 90% de la dosis prescrita. Eso significa que una falla de 3 días al mes te dan el riesgo de no alcanzar respuesta molecular mayor al año. Por lo tanto, vas a tener riesgo de progresión y por tanto vas a tener el riesgo de transformarte y morirte de leucemia mieloide crónica. Este es el estudio Adagio. Fíjense, esta columna, las columnas grandes, es el número, los pacientes, esta columna que está aquí, son los pacientes que no tomaron el imatinib. Fíjense que el grupo que tenía respuesta subóptima o respuesta citogenética incompleta es el grupo que más falló el tratamiento y los más adherentes es el grupo que le fue mejor. Entonces, definitivamente la droga no actúa en quien no se la toma.
y tiene impacto en la sobrevida. Entonces, este es un estudio que hicimos nosotros en el 2004 en el servicio, donde se le hizo un estudio largo, donde se le hizo de 2 años. Había unos pacientes que le hacían encuesta a otros pacientes en la sala de espera y después los encuestadores le hacían la misma encuesta al médico y después se comparó. Entonces, para el médico, los 3 puntos más importantes del tratamiento eran la toxicidad hematológica, la toxicidad hepática y el edema periorbitario. Esto era con imatinib, porque estamos hablando del año 2002 al 2004. Se hizo con la Asociación de Pacientes. Para el paciente, lo más importante eran las náuseas que le daba el medicamento, el dolor abdominal y la diarrea. Por lo tanto, hay un divorcio absoluto entre lo que el médico piensa y lo que el paciente siente. Por lo tanto, el paciente le decía, pero es que tengo náuseas, es que me da el dolor abdominal, pero tiene que seguir tomándola porque ese medicamento es importante. Fíjese que está bien de la hematología, no tiene problemas hepáticos, usted va bien. Pero el paciente salía de ahí y seguía con diarrea, con náuseas y con dolor abdominal. Por lo tanto, dejaba de tomar las pastillas para poder sentirse un poco mejor. Entonces, ese es el divorcio que hay que volver a consensuar entre el médico y el paciente. Y tenemos debilidades del hematólogo, y esto la Fundación Internacional de Leucemia Mieloide Crónica, hicimos un trabajo en algunos países latinoamericanos donde, ¿cuáles son las debilidades del hematólogo? Desestima la gravedad de la enfermedad. No, si eso ya no es un problema. Tú tomas le das una tableta al paciente y puedes verlo una vez al año, que eso va bien. Descuida las mediciones de la respuesta, que son tan importantes, y desconoce el manejo de las complicaciones porque no suelen ser hematológicas. Fíjense que vemos eventos cardiovasculares, arteriopatía periférica, entonces no son de la especialidad. Entonces hay que hacer un equipo de trabajo con otras especialidades. Y una de las preguntas para las últimas láminas, ya para terminar, si el BCR-ABL negativo después de un trasplante es lo que dice que está curado, ¿por qué esto no aplica para los inhibidores de tirosina quinasa? Y aquí entramos en un nuevo término que es la sobrevida libre de tratamiento o la respuesta libre de tratamiento. Fíjense que este es el primer estudio, que es el estudio STING, que los pacientes después de 5 años tomando inhibidor de tirosina quinasa, en este ejemplo es imatinib, se suspendieron y eran pacientes que habían alcanzado por lo menos una respuesta de 4 logaritmos de reducción, o sea, 0,01% en estándar internacional. Fíjense que los que tenían la curva naranja, los que tenían Zócal bajo y habían tomado imatinib más de 5 años, fíjense que tenemos 60 y pico % de los pacientes sin que reaparezca la enfermedad. Pero solamente 33% del grupo grande, o sea, de los otros Zócal. Entonces, ¿por qué fue importante este estudio? Porque demostró lo que antes no creíamos, que el inhibidor lo que hacía era controlar la enfermedad, pero que era imposible que la curara. Entonces, pareciera que tenemos evidencia que hay una posible curación en estos pacientes. Ahora, todo esto es bajo estudios clínicos todavía. Fíjense la cantidad de estudios clínicos que están evaluando la descontinuación de imatinib. Y ya hay estudios clínicos que están evaluando la descontinuación de nilotinib y dasatinib. Esta es la última lámina, que es la de nuestro grupo. Nosotros empezamos en el 2008 un estudio de descontinuación. Estos son los primeros 20 pacientes. El grupo grueso es esta curva azul. O sea, 60% de los que cumplieron los siguientes criterios para nosotros. Más de 5 años en imatinib. Más de 5 años en respuesta molecular de 4.5, o sea, de 0.00032, y que no hayan tenido pérdida de la adherencia. Esos pacientes, los de Zócal bajo, 75% de estos que tenían estos criterios se les descontinuó, y la media de seguimiento van en 4 años y tanto, 4 años y pico, y no ha reaparecido la enfermedad. O sea, de cada 4 que descontinuamos con Zócal bajo, 3 están sin evidencia de enfermedad. Y de los que tenían Zócal alto, solamente 25% están sin evidencia de enfermedad. O sea, 1 de cada 4.
Fíjense la importancia del Zócal, fíjense la importancia de planificar el tratamiento a futuro y porque tenemos una posibilidad de descontinuación, y descontinuación es ahorro, es costo-eficacia. Entonces, ¿qué ocurrió con nuestros pacientes? Para concluir, Mercedes no ha descontinuado el tratamiento porque está en respuesta molecular mayor, pero no ha alcanzado una respuesta molecular de 4.0, por lo menos, que es un criterio para descontinuar. Mantiene respuesta molecular mayor, está viva y sin eventos adversos. Enrique descontinuó el tratamiento, tuvo una evolución molecular, 22 meses de respuesta libre de tratamiento y falleció por un evento isquémico cerebral. Entonces fíjense que lo mató la comorbilidad y no la leucemia amiloide crónica. Isabel mantuvo una muy buena respuesta, como la ven, respuesta continua. Ella aceptó la descontinuación, tiene 46 meses libre de tratamiento y sin evidencia de enfermedad. En esos 46 meses quedó embarazada y ya tiene un hijo de 10 meses. Entonces, estas son 3 evoluciones de 3 pacientes diferentes y para resumir, considerar siempre los factores de riesgo son muy importantes, las comorbilidades para la elección del tratamiento y manejar los riesgos de morirte por una comorbilidad, la adherencia para poder alcanzar las respuestas moleculares mayores o mayores profundas, el manejo de los eventos adversos y por último la respuesta molecular temprana y la respuesta molecular profunda para llevar nuestros pacientes a un protocolo de descontinuación, el cual probablemente va a ser sometido a la FDA, los protocolos de descontinuación, a finales de este año o temprano en el 2017. Entonces, eso es todo lo que le traía y gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor López. Magnífica exposición, una auténtica puesta al día en el manejo de los pacientes con leucemia amiloide crónica.